Un gusto estar con usted. Bueno, un nuevo programa de Diálogos en Libertad. Y vamos directamente con nuestro primer invitado porque lo tenemos por línea y no quiero hacerlo esperar. El contador Manuel Tagle, presidente de la Bolsa de Comercio, y con él vamos a conversar porque ha habido 2 episodios en el transcurso de 5 días, el domingo y el martes de la semana pasada, que me importa mucho conocer su opinión. Hola Manuel, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? Un gusto estar contigo. ¿Cómo estás? Bueno, como yo decía recién, el martes de la semana pasada vino Patricia Bullrich a Córdoba, estuvo dando una charla en la Bolsa de Comercio. Te vi muy animadamente después de la charla conversando con ella y estoy seguro que habrás obtenido alguna información que tal vez no conozcamos. Y ahora el domingo se da la situación de la renuncia de Mauricio Macri, cambiando un poco todos los polos dentro de Juntos por el Cambio. Y me gustaría, si estás de acuerdo, conversar un poco sobre eso. Comenzamos, diría yo, con lo de Patricia Bullrich, porque me gustaría conocer tu opinión sobre la charla que ella dio, los conceptos que vertió y también sobre las posibilidades que vos le ves a ella como futura presidente de la Nación. Bueno, Rubén, sí, te quiero aclarar que te puedo comentar más lo que ella dijo en el recinto de la Bolsa, en el auditorio, más que las conversaciones privadas que hemos podido tener antes y al finalizar el acto, porque realmente han sido primero cortas y después porque eh, lo que ella dijo en la Bolsa, su disertación, creo que fue realmente elocuente y fue muy importante como para que abramos un diálogo sobre ese tema. Creo que Patricia fue muy contundente con sus opiniones, su posición política, su firmeza, su determinación para llevar a cabo las grandes transformaciones que necesita el país después de tantos años de populismo, a pesar de que se interrumpió en el periodo del presidente Macri ese populismo, pero no alcanzó a dar la vuelta, a resolverse todos los problemas que genera el populismo, que es en general desequilibrios macroeconómicos, desequilibrios fiscales, desequilibrios monetarios, desequilibrios en la balanza de pago, todo como consecuencia de intervenir en la economía, pretendiendo moldear la economía a su gusto y paladar, lo cual es imposible. Solo genera tensiones, genera deformaciones y llegamos a la situación en que nos encontramos hoy con un 100% de inflación, una pobreza que supera el 40%, es decir, 20 millones de argentinos son pobres hoy en día en el país, lo cual es inadmisible que hayamos llegado a esa situación con el nivel de recursos que tiene Argentina. Así que la posición de ella me pareció que tiende claramente a poner un freno a este desatino que representan las medidas de izquierda populistas y tratar de recuperar decididamente el crecimiento y la recuperación económica del país para que ello mejore el bienestar social de toda la comunidad. Por supuesto que eso significa, como dije recién, introducir grandes reformas estructurales, la reforma laboral, porque los costos que tenemos y que el sector productivo tiene en general son muy elevados por un proceso del sindicalismo, de las obras sociales, que encarecen mucho el costo laboral y creo que eso hay que tratar de acotarlo, no los sueldos, no los ingresos de los trabajadores, pero sí esta parte y con ello podríamos incorporar al sector productivo una masa muy importante que hoy está en la informalidad de trabajadores en Argentina. Tenemos que resolver el tema del déficit previsional. Una de las formas es incorporando a la formalidad a los trabajadores que hoy están en la informalidad y por supuesto atacando algunas jubilaciones de privilegio y algunas cuestiones que bueno, el caso de la vicepresidenta es notable, pero es un caso nada más. Pero creo que hay muchas cosas que se pueden corregir sin dañar, por supuesto, los derechos adquiridos y al mismo tiempo resolver hacia el futuro
el problema del déficit previsional que tiene la Argentina. Y también tenemos que hacer una reforma fiscal para que la presión fiscal no afecte el desenvolvimiento del sector productivo, pero para lo cual hay que bajar el gasto público, hay que reducir el nivel de gasto que hay en la Argentina, que ya hemos llegado nuevamente al 40% del Producto Bruto. En el año 2003 representaba el 23, 24, 25%. Luego, en el año 2015 había llegado a ser el 42%. En el año 2019, cuando termina el gobierno del presidente Macri, había bajado al 36%, pero ahora ha subido de nuevo al 40%. La recaudación fiscal está en el 32%, con lo cual hay un déficit ahí muy fuerte que hay que cubrirlo con emisión de moneda o deuda, y deuda ya no es posible porque el país ha perdido la credibilidad y no tiene recursos. Y realmente las políticas estas de control de la economía han generado el cepo cambiario. El cepo cambiario ha generado una decisión de los particulares de aumentar las importaciones por el atractivo que significa conseguir dólares oficiales baratos, y ha desestimulado las exportaciones porque también están a un dólar oficial muy barato. Y eso ha generado un gran déficit, ha significado que las reservas se esfumen y no hay dólares para importar, y estamos realmente en una situación muy apremiante en la Argentina, en que es lo que yo denomino la insolvencia internacional del país por falta de dólares. Y es una verdadera lástima todo esto. Esto es un pequeño pantallazo que te hago para ver si con eso respondo un poco a tu pregunta. Sí, muy bien, Manuel. Antes de ir a Mauricio Macri, ustedes tienen un instituto de investigaciones económicas ahí en la Bolsa que realmente trabajan mucho y muy bien. Te pregunto si tienen alguna idea de cómo se podría realizar un ajuste fiscal en la Argentina, cómo se podría reducir el gasto público, porque eso pareciera que es la madre de todos los problemas, ¿no? Bueno, sí, hay que atacar muchos aspectos que no se pueden hacer en 24 horas, pero hay que iniciar con un proceso que empiece en primera instancia atacando los gastos superfluos que tiene el Estado, que son muchos y que estas corrientes populistas las utilizan para generar, digamos, la voluntad política de la sociedad, de la ciudadanía, para los procesos electorales. Y esto realmente hay que terminarlo. Tenemos que realmente manejar con seriedad, gastar el dinero que realmente necesita la sociedad argentina desde el punto de vista del gasto público. Hay que reducir muchos gastos que en este momento se están produciendo, pero el proceso es mucho más largo y hay que tratar de iniciarlo con firmeza y luego saber que va a llevar algunos años, pero que el proceso, una vez iniciado, comienza a generar un crecimiento económico que ayuda también a reducir el peso del gasto público en el conjunto del Producto Bruto y de la economía en general. Así que tenemos que tener confianza en ese proceso, no hay otro, reducir el gasto y ordenar la macroeconomía, sobre todo emitir cero de emisión monetaria, un déficit fiscal que tiene que ir al equilibrio y quizás al superávit, porque también hay que pagar los intereses de la deuda. En este momento la deuda de las LELIQs es realmente colosal y eso es una deuda muy grande que va a quedar en el país en el 2023, digamos ahora en diciembre, y hay que asumirlo. Está bien. Manuel, ahí me avisan que nos quedan 2 minutos de este bloque y me gustaría mucho tu opinión sobre cómo entendés esta movida de Mauricio Macri con este renunciamiento histórico. Bueno, es difícil saber exactamente en el interior de su persona qué lo motivó a tomar esta decisión, porque aparentemente los números le daban para ganar la interna y seguramente el que gane la interna de Juntos por el Cambio va a ganar las elecciones. Pero creo que él vio que sus antecedentes como presidente podían generarle un cierto rechazo en las medidas que hay que tomar, que van a ser fuertes, van a ser importantes,
en la sociedad y que era importante poner, digamos, en la presidencia a personalidades políticas que tengan menos desgaste, que tengan una aprobación a lo mejor más uniforme en el conjunto de la sociedad, y Juntos por el Cambio tiene la particularidad de que tiene varios candidatos interesantes y de muy buen nivel para asumir esa responsabilidad. Entonces creo que el expresidente Macri lo que quiso es darle el lugar a esas personas y él convertirse en una persona de consulta, en una persona que pueda ayudar a este proceso que va a ser difícil, que va a ser importante y que hay que hacerlo inevitablemente si queremos sacar el país de esta decadencia. Manuel, ¿lo ves a Mauricio Macri como una reserva de valor para el 2027? Indudablemente que sí, porque él cuando estuvo en la presidencia hizo grandes reformas estructurales, no alcanzó a que la sociedad percibiera los beneficios de esas reformas porque las inició un poco tarde, no tenía el suficiente sustento político en el Congreso para hacerlas, entonces demoró con el gradualismo y creo que él ha quedado con este paso que acaba de dar como una personalidad política que tiene grandeza, que piensa en el país, que no piensa en él ni en sus ambiciones personales, y creo que eso le va a dar prestigio al presidente Macri y también le va a dar un empuje al espacio político que él lidera, sin duda en las próximas elecciones. Esto va a ayudar de manera significativa a que puedan iniciarse un proceso de consolidación, de reformas, de ordenamiento de la macroeconomía, que el país ya no puede esperar más. De acuerdo. Muchas gracias, Manuel. Gracias, Rubén. Un gusto estar contigo.